Hola, Buen día, hola, Ale, profesor. ¿me escuchas? Sí, sí, sí le puede escuchar, profesor. Me parece que no puede ingresar porque le pide un código, graba a todos. Así es. Sí, Pero, por eso lo voy a... mismo todos no. Bueno, de hecho casi todos mis compañeros están. Ahorita le voy a agregar aquí un código. Claro, pueden mandar un correo, profesor, con el código del Zoom. Ayer les envié un correo, les digo, ¿no? A ver. Ah, el día de ayer, sí. Si tus amigos les puedes comentar que ya les envié su correo. Código. Sí, profesor, ahora mismo les estoy comentando. Bueno, buenos días, amigos, con los que están presentes. Vamos a esperar un par de minutos mientras sus demás compañeros logran ingresar a la clase de hoy día. En el curso somos 30 alumnos.
Listo, amigos, muy buenos días. Bueno, primero, no sé si puedan prender su cámara, algunos que estén ahí con la computadora para poder conocerlos mejor. Listo, amigos. Bueno, primero, bienvenidos al curso y bienvenidos también a este nuevo semestre que están cursando en la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Me parece que ustedes ya están dentro de este cuarto ciclo que van a llevar también de manera virtual, ¿no? Bueno, me voy a presentar, voy a ser el docente, en este caso, durante este ciclo del curso de macroeconomía intermedia. Mi nombre es Fritz Sierra Tintaya, soy economista igual que ustedes, trabajo en la SUNAT y bueno, voy a acompañarles durante prácticamente 4 meses, ¿no? Aparte de este curso, también tengo otro curso del sexto ciclo que se llama Aplicaciones de Programación y bueno, ya tengo en la universidad varios años, como 5 años, ¿no? Que están dictando el curso de diferentes cursos que me han podido otorgar, ¿no? ABI 1, ABI 2, Economía Matemática, etcétera. Bueno, primero vamos a comenzar, como ven, me confirman si están viendo la pantalla del sílabo. Sí, profesor. Listo. Okay. Bueno, este curso es, bueno, nosotros como economistas nos debemos sentir felices y más que ustedes, digamos, es una carrera interesante, ¿no? Ustedes están en cuarto ciclo y han llevado el curso de microeconomía, otro curso base importante de cualquier economista, ¿no? Y me parece, no sé si me confirman que en el segundo ciclo ustedes también llevaron ya un curso introductorio de economía, ¿no? Referido a macroeconomía. ¿Me confirma si fue así? Sí, profesor. Bien. Entonces, este curso, un ratito voy a responder aquí a un alumno que ha enviado que no puede ingresar, se llama Fernando Félix. Este curso es la continuación, básicamente, de ese segundo curso de Economía General que ustedes llevaron, ¿no? Si bien es cierto, el curso es netamente algo que se conoce como macroeconomía, a lo largo de estos 4 meses que vamos a estar presentes, vamos a hacer que el curso sea un poco más interesante, ¿no? Y les voy a explicar por qué necesitamos hacer el curso más interesante, sobre todo en la parte matemática, ¿no? Nosotros sabemos que como economistas, bueno, una ciencia social, tenemos, digamos, carreras más o menos afines que llaman, ¿no? Que es contabilidad y administración. Y ellos, al igual que ustedes, también llevan el curso de micro y macro. Entonces, nosotros debemos de diferenciarnos, por ser economistas, por aprender, digamos, macroeconomía de una forma diferente, ¿no? Y esa forma diferente va a marcar la diferencia entre lo que puede aprender un administrador y un contador, ¿no? No podemos, digamos, mezclarnos en conocimientos respecto a cómo ellos van a aprender. Nosotros debemos ser más rigurosos, más formales al momento de aprender un curso, sobre todo que es base para cualquier economista, ¿no? Que es la macroeconomía. Entonces, a lo largo de este curso vamos a ver bastante formalidad, sobre todo en la parte matemática. Y es por eso que a lo largo de su carrera ustedes están llevando cursos de matemática, ¿no? El siglo pasado han llevado habilidades cuantitativas 1 y este ciclo han llevado o van a llevar habilidades cuantitativas 2, ¿no? En ABI 1 todo lo que vieron de derivadas, integrales, matrices, por ahí, todo lo vamos a aplicar, porque vamos a ver que en sí la ciencia económica, si bien es cierto, nace siendo una ciencia social, pero a lo largo de la historia y de los años se ha convertido un poco más en una carrera afín de las matemáticas, porque los grandes economistas en sí son grandes matemáticos también, ¿no? Tal cual como John Nash, ¿no? Quien no ha escuchado la palabra de John Nash, economista premio Nobel, pionero de la teoría de juegos, ¿no? Entonces, bajo esa introducción vamos a ver un poco y vamos a revisar el sílabo del curso. Ya.
Las clases son los días lunes, bueno, ayer, que todavía no comenzó el semestre, y el día de hoy, ¿no? Los lunes son de 8:45 a 11 y los días martes, como hoy, de 8:45 a 10:15, ¿no? En la estructura más o menos de cómo se va a dar el curso, los días lunes vamos a hacer la parte teórica y los días martes vamos a hacer las prácticas dirigidas, ¿no? Bueno, hoy día no hemos hecho porque, bueno, es la introducción al curso, ¿no? Entonces, en las prácticas dirigidas, básicamente lo que se hace es, digamos, un conjunto de ejercicios respecto de lo que se ha avanzado el día anterior o la semana, ¿no? Para que puedan afianzarse los conocimientos, sobre todo prácticos, al momento de desarrollar los diferentes temas. En lo que refiere a libros de texto, básicamente, como voy a mostrar en la presentación, el día de ayer también ya colgué la presentación de hoy día, hay diferentes libros de texto, ¿no? A lo largo de la historia de la macroeconomía se han desarrollado diferentes libros de texto, ¿no? Desde, por ejemplo, en la década de los 70 había el libro de Rudy Dorbuch, Macroeconomía, después nació el otro libro clásico que es de Macroeconomía de Oliver Blanchard, después nace, digamos, en los 90 el libro de Sacha Larraín, etcétera, etcétera, ¿no? Conforme van avanzando los años también van, digamos, modificándose los temas de macroeconomía a estudiar. Y a lo largo del tiempo vamos a ver cómo ha evolucionado, digamos, los temas de macroeconomía y por qué hoy en día, digamos, la macroeconomía básicamente en temas avanzados es full matemática, ¿no? Full matemática con programación. Esto también voy a explicar a lo largo de la diapositiva que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, cualquier libro, digamos, que ustedes puedan tener al alcance, sea, digamos, físico o virtual, es de gran ayuda, ¿no? Sobre todo los primeros capítulos que vamos a revisar a lo largo de esta primera semana, ¿ya? También en el aula virtual he colgado, digamos, una carpeta de libros donde logré poner algunos libros, digamos, importantes, ¿no? Los libros de cabecera, por ejemplo, puede ser el de José de Gregorio, ¿no? Es el presidente del Banco Central, expresidente del Banco Central de Chile, ¿no? Su libro se llama Macroeconomía, Teoría y Políticas. Es muy bueno también. Entonces, cualquier libro que tengan disponible y sobre todo, recuerden, como economistas que vamos a hacer, es importante revisar todos los libros que tengamos disponibles para poder leer. ¿Y por qué, digamos, no puedo, digamos, solamente concentrarme en un libro y ya saber, digamos, de decir que hace macroeconomía? Porque cada autor de diferentes libros le da un enfoque diferente, ¿no? Y siempre tiene, un libro tiene un plus, ¿no? Algo que el otro libro no pueda tener, no sé, un enfoque diferente, un poquito de matemática, matrices, etcétera, ¿no? Entonces siempre es bueno revisar cualquier libro que tengamos ahí disponible de macroeconomía, ¿no? El de Mankiw también es importante, ¿no? Ya lo han revisado seguramente en el segundo ciclo donde vieron la parte introductoria de macroeconomía, ¿no? En lo que refiere a los temas, ¿sí? Básicamente el curso está dividido en 4 unidades o 4 módulos. En la primera unidad vamos a revisar la parte, digamos, de la medición o lo que se llama la contabilidad nacional, ¿no? El PBI, el deflactor, el IPC. De seguro que estas palabritas ya lo han escuchado, ¿no? Pero vamos a revisarlo rápidamente porque, digamos, no vamos a profundizar de manera más formal. Después vamos a ver el tema de la constitución o la formación del PBI, los factores, digamos, que incluyen cómo se representa, que es el consumo, la inversión, el gasto, una economía cerrada. Si abrimos la economía, será, digamos, contabilizar las exportaciones netas, etcétera, etcétera, ¿no? Al finalizar la unidad 1, igual vamos a dar una práctica calificada, ¿no? Por lo que se llama evaluación de procesos 1, ¿no? Entonces, siempre es interesante que ustedes cada fin de semana que tengan disponible puedan practicar los ejercicios que se vayan a realizar o avanzar durante la semana, ¿no? Por eso es que existe una segunda clase donde se hace práctica dirigida. Yo voy a ser también el encargado de hacer la práctica dirigida, ¿no? Yo a su vez que voy a ser profesor, también voy a hacer el JP, ¿no? La práctica del curso. En la segunda unidad vamos a revisar los temas de equilibrio de modelo de precios flexibles, o básicamente lo que se conoce como el modelo ISLM, que también seguramente lo han revisado en el segundo ciclo. Un tema del dinero, los precios, la inflación, economía de precios flexibles, ¿no? Igual, cuando se termine, digamos, la segunda unidad, ahí aparte de hacer una práctica calificada, también viene la primera evaluación, ¿no? Lo que se llama el examen parcial. A la mitad, digamos, del ciclo o del semestre, vamos a entrar a la unidad 3, donde vamos a revisar los temas que les he mencionado, ¿no? La curva ISLM de manera más formal, ¿no? Porque me confirman si ustedes ya en el segundo ciclo vieron el modelo ISLM. A ver si pueden recordar un poco.
Sí, profesor, tuvimos que hacer un trabajo de investigación de acuerdo a la curva ISLM. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, como ven, eso es bueno, digamos, que durante el segundo ciclo se desarrollen esos temas porque el curso en sí no se llama macroeconomía, ¿no? El curso se llama macroeconomía intermedia. Y la palabra intermedia, digamos, le da un poquito de nivel, ¿no? Del momento, digamos, de hacer más formal los temas que vamos a revisar este ciclo. Igual va a haber una práctica calificada número 3 y la parte del último mes o la última unidad, vamos a ver el tema de una economía abierta, ¿no? Con el modelo de Mandel-Fleming, esto si no lo han visto, porque bueno, no corresponde el tema a la economía general, este es un tema, digamos, de macro intermedia, el modelo Mandel-Fleming, que básicamente es abrir la economía, ¿no? En las primeras unidades tratamos de que sea una economía cerrada, donde no hay, digamos, interacción del gobierno del país con economías del exterior, pero sabemos que eso en la parte teórica no se da, ¿no? Todas las economías de una u otra forma, en mayor o menor medida, comercializan o tienen interacción con el comercio internacional, ¿no? Y eso también afecta vía diferentes mecanismos, ¿no? El tipo de, vamos a ver qué es el tipo de cambio, la tasa de interés, etcétera, etcétera, ¿no? El sistema monetario también, la curva de Phillips, que digamos fue un aporte muy interesante en la década de los 60, que básicamente relaciona, como vieron en la parte de economía general, la parte nominal con la parte real, ¿no? Recuerden que la parte nominal es todo lo que refiere al dinero, ¿no? Y la parte real es todo lo que es producción. Querían interactuar o saber cómo se relaciona estos dos mercados y por eso es que se estudió la curva de Phillips, ¿no? ¿Alguien recuerda qué es la curva de Phillips? Quizás se ha mencionado en economía general. Bueno, básicamente la curva de Phillips es la relación inversa que existe entre la inflación y el desempleo. Siempre a lo largo, digamos, de lo que uno aprende en economía general, ustedes, más que la parte técnica, tienen que llevarse la parte conceptual, ¿no? Saber, digamos, ya qué es PBI, qué es deflator, qué es IPC, qué es índice de las Peires, qué es, digamos, curva de Phillips, etcétera, ¿no? Porque necesitamos conceptos, ¿no? Para que esos conceptos nos ayuden, digamos, a explicar fenómenos reales que, digamos, todos los días pasan en la economía, ¿no? Hoy en día también vamos a ver un poco de actualidad económica, ¿ya? Y al finalizar del curso, bueno, hay una práctica calificada y el examen final, ¿no? El examen final. Entonces aquí, bueno, están todo lo que comúnmente se suele poner, el tema de la evaluación, del examen parcial y el examen final, ¿no? Es importante hoy en día, digamos, como las clases son virtuales, que existe una valoración importante por parte del profesor de la participación, ¿no? Sé que estamos, digamos, una pantalla tras otra, pero es importante que ustedes participen, ¿no? Sea cualquier comentario o hincapié, etcétera, ¿no? Cualquier pregunta es buena, ¿no? No hay pregunta mala, ¿no? A veces para ustedes, digamos, puede ser, o para mí, perdón, para mí puede ser una pregunta sencilla, pero para ustedes no, ¿no? Porque, bueno, uno ya tiene tiempo estudiando estos temas, ¿no? Por eso cualquier pregunta, por más sencilla que ustedes piensen que sea, aporta al curso. Entonces, no duden en levantar la mano o interrumpir y comentar respecto a un tema, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo de este ciclo. Como vuelvo a repetir, la parte del curso que se llama intermedia le da bastante formalismo al curso, ¿no? Porque no es, digamos, un curso básico de, de macroeconomía, ¿no? Sino es un curso intermedio. Alex, por favor, levantaste la mano. Sí, profesor, tengo una consulta con el Sí. sílabo. Eh, en la última fila de la tabla aparece, bueno, está escrito lecturas. Y en la lectura Ah, ya. obligatoria de ello, ¿a qué libro se refiere? ¿O a qué lectura en específico? En las tablas del sílabo, que son un poco más arriba. Ya este de aquí, lectura obligatoria. Así es. Ujú. Ah, ya. Este DO es el libro de, aquí se llama, de Young, de Young y Onley, es libro de macroeconomía. Está abreviado. Sí. El libro de Young y Marta Onley. Esa es la abreviación de DO. Como vuelvo a mencionarles, cualquier libro
que es básicamente intermedio, es bienvenido, ¿no? El libro de Young, el libro de Blanchard, de Gregorio, Larraín, el libro de Dorbuch, el libro de Félix Jiménez, cualquier libro, ¿no? Es siempre importante revisar, ¿no? Porque vuelvo a repetir, un libro no abarca todo, ¿no? Siempre hay diferentes perspectivas de cada libro y cada autor, ¿no? Entonces, a manera, digamos, de que ustedes estén incentivados a poder aprender algo que netamente, digamos, uno como economista, digamos, eh, se siente feliz de aprender, ¿no? A lo largo del curso, cuando veamos, digamos, la calificación final, ¿sí? El alumno o alumna que logre, digamos, la mayor puntuación, se va a hacer acreedor a este libro. Bueno, este libro es del libro de macroeconomía de Dorwich, ¿no? Es un libro original que uno cuando era estudiante, o yo cuando era estudiante, digamos, aprendí, ¿no? Ciertas cosas interesantes, ¿no? Entonces, por mi parte me comprometo a que el alumno o alumna que logre, digamos, la mayor puntuación en el curso, se haga acreedor a este libro. Es original, empastado, para que ustedes también se sientan motivados de poder estudiar a mayor, digamos, con mayor formalismo. Cualquier curso de economía, ¿no? Sea, digamos, micro, macro, AB1, después van a llevar de extensiones microeconómicas, econometría. Es bonito el curso, ¿no? Porque siempre van a haber mucha matemática a lo largo del curso, ¿no? La última parte, que es básicamente los 2 últimos años de la carrera, o el último año, es ya temas de finanzas, ¿no? A los que quieran especializarse en finanzas, también es interesante aprender básicamente finanzas, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, algún comentario, amigos, respecto al sílabo. Básicamente el sílabo, como cualquier sílabo de otro curso que ustedes han llevado o van a llevar, ¿no? Hay 4 prácticas calificadas. Cada semana hacemos una práctica dirigida respecto al tema que avanzamos, examen parcial, examen final. Sí, Álvaro. Profesor, disculpe, entonces esos libros que pone usted de sugerencia de lectura, Mm, o sea, no vamos a seguir estrictamente a alguno porque el semestre no, pasado para el curso de habilidades y el de mate financieras nos dio varios libros, pero uno en específico lo llevamos de la mano para resolver Alfa-Chan. problemas así. Seguramente había uno Alfa-Chan. Sí, sí, sí. Sí. Es. El tema, digamos así, sinceramente les digo, ¿no? ¿Por qué, digamos, o sea, no puedo seguir un libro tal cual para poder enseñarles, ¿no? Porque si haría eso, entonces el alumno no vería, digamos, un valor agregado, ¿no? Al curso, ¿no? Porque simplemente yo diría, ¿no? En vez de estar haciendo clases, agarro el libro y me pongo a estudiar porque el profesor me va a enseñar lo mismo que el libro, ¿no? Entonces, eso no se trata, digamos, del curso. Por eso es que no recomiendo, o bueno, no vamos a seguir un libro al pie de la letra, ¿no? Vamos a tomar extractos de ciertos libros para hacer una mezcolanza de diferentes temas que vamos a avanzar, ¿no? Pero igual, cualquier libro que ustedes tengan disponible o lo que he colgado en el aula virtual es bienvenido para que puedan leer. No, digamos, se, se acostumbren a solamente leer un libro, ¿no? Ahí en el libro, ¿no? Igual para el curso de matemática había uno, seguramente hay varios libros, ¿no? Está, digamos, el clásico Alpha Chan, está otro clásico que es Simon and Blue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre acostúmbrense a revisar diferentes bibliografías porque cada libro le otorga o da, digamos, un tema adicional, una forma adicional de ver las cosas, ¿no? Igual en micro, ¿qué libro utilizaron? Seguramente utilizaron Nicholson o Nicholson. Nicholson. Sí, ¿no? sí. Pero hay diferentes libros también en micro, ¿no? Ahí está Varian, está Ferguson, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, profe, gracias. Listo, lo gracias por la pregunta. ¿Otro comentario más, amigos? Bueno, entonces esa es la parte del sílabo. Ahorita voy a compartir la presentación de hoy día. Un momentito. A ver, ¿me confirman si pueden ver? Sí, profe. Listo, ya. Esto. No se sabe si habrá presencial. Bueno, este ciclo todavía no hay, digamos, el tema de la presencialidad, ¿no? Porque todavía recuerden que no se acabó la pandemia, ¿no? La pandemia sí, ¿no? Y este tema, digamos, de lo que menciona el compañero de la presencialidad, ¿no? Bueno, ¿ustedes están a favor o en contra de la presencialidad? ¿Quieren clases virtuales o clases presenciales?
A ver, Paulo. Paulo, te escuchamos. Paulo, Paulo Alberto. Bueno, presenciales. Bueno, creo que, bueno, no tuvo Paulo. Creo que en este caso, usted, digamos, ha nacido, digamos, en la parte virtual, ¿no? Porque este no es el primer ciclo que van a llevar de manera virtual, ¿no? Entonces, ustedes seguramente ya se han acostumbrado a esta metodología virtual, que, bueno, de una u otra forma ayuda a interactuar bastante con los alumnos. Si bien es cierto, la naturaleza de la universidad, digamos, como menciona ahí en el chat, es la presencialidad, ¿no? Porque necesitamos interactuar con los compañeros, la vivencia universitaria, el profesor, etcétera, ¿no? Pero igual los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian. Por ejemplo, hace 10 años, con lo cual yo egresé, muchos utilizaban la biblioteca, ¿no? Ibas a la biblioteca a estudiar con tu libro, separabas tu libro y ahí te aprendías los temas, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, ya no necesitas ir a la biblioteca, la información, digamos, está accesible a todos nosotros, internet, la web, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años o 15 años el acceso a internet era limitado, ¿no? Era muy costoso, ¿no? Hoy en día básicamente hasta es gratis, digamos, el internet con los planes de telefonía que podemos obtener, ¿no? Entonces, mucho importa a ustedes el compromiso que puedan darle a la carrera, ¿no? Porque recuerden que esto es lo que están estudiando, lo que están invirtiendo 5 años, al final ustedes tienen que rentabilizar, ¿no? Porque igual, véanse como buenos profesionales, que de seguro lo van a hacer de terminar los 5 años, ¿no? Donde recuerden que está en un mundo competitivo, donde no solamente compites con tus compañeros, los 30 que estamos aquí en el salón, sino con diferentes profesionales de diferentes universidades, etc. Entonces ustedes tienen que ser igual competitivos. Por eso es que el curso va a ser bastante formal para que ustedes también sientan la verdadera, digamos, el lado oscuro de la economía, la macroeconomía, ¿no? Que es bastante formal el curso, ¿no? Por eso repasen los conceptos que han podido ver o aprender en Aviula, ¿no? Eso les va a ayudar a llevar el curso de mejor manera, ¿ya? Listo, entonces, a ver, vamos a iniciar esto. Ya. Entonces el curso es macroeconomía intermedia, valga la redundancia. Le pongo lectura 1, haciendo referencia a la clase 1 que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? La fecha sale 28, pues, cuando creo el programa, digamos, estas presentaciones, por ejemplo, que no están hechas en PowerPoint, sino en algo que se llama LaTeX, ¿no? Los editores de texto LaTeX, que también es bueno que ustedes vayan aprendiendo a lo largo del curso, del ciclo, ¿no? Vamos a ver, digamos, algunos tips, habilidades que les voy a mencionar, que es bueno que ustedes aprendan como economistas, ¿ya? Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver si nos alcanza tiempo para poder revisar todos los puntos que he puesto aquí. En la parte introductoria, ¿no? ¿Qué estudian los macroeconomistas, no? ¿Por qué no he puesto aquí qué estudian los economistas? Bueno, economistas, digamos, un término general, ¿no? De la profesión, de la carrera, ¿no? Pero aquí le he puesto hincapié a la definición que qué estudian los macroeconomistas porque estamos diferenciando, digamos, de otros temas importantes como es la microeconomía, como es la econometría, como es la organización industrial, como es la regulación, etcétera, o inclusive la matemática económica, ¿no? Aquí, digamos, estamos separando dónde nos vamos a concentrar en qué estudian los macroeconomistas, ¿no? Y nos dice, ¿no? Porque hay ciertas preguntas relevantes en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué algunos países crecen más que otros, ¿no? Porque hay pobreza en el mundo, porque hay pobreza en el mismo país, porque hay desigualdad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas preguntas que son relevantes, por ejemplo, en lo que refiere, digamos, por qué los países crecen más que otros, o como el libro, digamos, de Acemoglu, economista del MIT, menciona, ¿no? La riqueza, digamos, de las naciones que nació con Adam Smith y el tema, digamos, de la institucionalidad, porque algunos países tienen tasas de inflación altas mientras otros tienen baja. Históricamente, por ejemplo, el Perú llegó a tener una tasa de inflación de más de 7.000% en la época de la García. Hoy en día, digamos, la tasa de inflación es baja. El año pasado fue de 6.4. ¿Cómo explicar el comportamiento de la tasa de desempleo? Por ejemplo, la pandemia, el año 2020 en específico,
hizo que la tasa de desempleo llegue a más de 16% de la PEA, sabiendo que la tasa normal de desempleo en el Perú es de 6%. ¿Cuál es el papel de la macroeconomía para explicar estos diferentes temas, ¿no? Entonces, ustedes a diario, de seguramente, cada vez que puedan estar con las noticias, viendo la información de los periódicos, van a ver que todos los días hay un tema referido a macroeconomía, ¿no? La tasa de desempleo, por qué sube la tasa de interés, por qué, digamos, los productos, bienes están, digamos, subiendo de precio, qué explica esos factores, por qué el tipo de cambio el año pasado o este año, principio de este año, llegó al pico más alto de 4 soles, 4 soles, sabiendo que, digamos, el promedio era 3.50, 3.60, ¿no? Entonces, todos esos fenómenos que a diario vivimos son explicados por temas macroeconómicos, ¿no? Recordemos que no estamos en una economía cerrada, sino en una economía abierta, donde interactuamos con diferentes países, ¿no? El tema de las exportaciones, importaciones, vamos, también afectan a la economía local. También hemos visto que este año y mediados del año pasado, el ruido político, digamos, también ha afectado a la macroeconomía, ¿no? Los diferentes elementos macroeconómicos han sido alterados, ¿sí? Entonces, eso, digamos, muestra que estudiar o conocer macroeconomía es importante para poder explicar ciertos fenómenos que podemos vivir día a día, ¿no? ¿Y qué estudian los macroeconomistas? Bueno, basta mirar con las noticias, como menciona, para ver la importancia de los macroeconomistas, ¿no? Por ejemplo, noticias donde se dice se necesita hacer una reforma de pensiones. Básicamente, un economista, como cualquiera de ustedes, tiene que estar bien informado respecto a temas coyunturales relevantes, ¿no? Por ejemplo, actualmente se está volviendo a discutir el tema de la liberación de los fondos de las AFP, ¿no? Recuerden que el año pasado Congreso aprobó, digamos, que los que tienen AFP puedan liberar hasta 4 unidades impositivas tributarias, ¿no? O 4 UITs, ¿no? Para tener, digamos, liquidez las familias y poder llevar de mejor manera la pandemia, ¿no? Temas, por ejemplo, como, bueno, la lluvia de bonos básicamente ha sido, no solamente a lo largo de la pandemia hubo un bono, sino diferentes bonos con diferentes nombres, etcétera. ¿En qué afecta la economía? Uno podría pensar, ¿no? Soy joven, como ustedes tienen, no sé, en promedio tendrán 18 o 20 años, ¿en qué afecta, digamos, que el Estado o el gobierno se llene de bonos a la economía, ¿no? Uno podría decir, no, no me afecta en nada porque si no es mi plata, ¿no? Pero recuerden que al estudiar macroeconomía vamos a estudiar la economía en un modo global o en, como se llama, en un todo, ¿no? Y recuerden que lo que gasta el Estado hoy en día por un tema de déficit o ingresos menos gastos, tienen que tratar de recuperar. Y la forma de recuperar, digamos, la estabilidad del gasto del gobierno es incrementando los impuestos. ¿Y quién va a pagar los impuestos? Vamos a ser nosotros, van a ser ustedes, ¿no? Entonces, como ven, todos los temas son relevantes, ¿no? En lo que vamos a ver también el tema del gobierno, qué es el déficit fiscal. Existen reglas, digamos, macroeconómicas que establecen que la deuda pública o el déficit no puede estar, digamos, sobre 1% del PBI, puede estar, digamos, pero previa aprobación del Congreso. Vamos a revisar un poco del marco macroeconómico multianual que tiene el MEP. Vamos a ver diferentes temas, ¿ya? Entonces es interesante revisar estos temas de macroeconomistas, ¿no? ¿Qué corresponde al macroeconomista? Bueno, menciona que explicar cómo funciona la economía en su conjunto, a diferencia de la microeconomía, que ahorita vamos a ver la diferencia, ustedes principalmente se han concentrado en el agente económico racional, ¿no? Que interactúa con las empresas, que hay un poco de estructuras de mercado, que hay un poco de costes. Eso es básicamente todos los temas que han podido ver en el curso de teoría de precios, creo que le llaman, ¿no? Que básicamente es microeconomía 1, ¿no? Un macroeconomista tiene que recopilar datos de diferentes periodos de tiempo y analizar, ¿no? Para eso, digamos, para esta herramienta de analizar la data, se utiliza bastante lo que es econometría, los conceptos que ustedes vayan a aprender en estadística 1, estadística 2, y vamos a ver que es importante hoy en día que el macroeconomista también sepa programar, ¿ya? Cuando hablo de programar, básicamente hago referencia a un lenguaje de programación. Eso es, digamos, básicamente cómo ha evolucionado la macroeconomía, ¿no? Por ejemplo, en lo que refiere al lenguaje de programación, que vamos a ver que está casi en la última diapositiva, vamos a ver que ustedes como economistas deben aprender diferentes lenguajes de programación para que les ayuda, uno a la vida académica y otro a la vida laboral, ¿no? Vamos a ver también de dónde sacamos la información de los datos estadísticos, ¿no? Haciendo un poco
de historia en lo que refiere a lo que es la macroeconomía o cómo evoluciona la macroeconomía. Básicamente la macroeconomía surge o nace con la teoría general del empleo del interés de John Maynard Keynes, ¿no? En el año de 1936, ¿no? Que básicamente surge o da el inicio a lo que se llama el keynesianismo, que se separa de los economistas que se llamaban clásicos como John Stuart Mill, David Ricardo, etcétera, ¿no? El propósito era explicar la crisis de 1929. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? En esta fecha, hay ciertas fechas que debemos, por cultura general, como economistas, memorizar, ¿no? Hay veces, ¿no? 1936 surge, digamos, o llega a publicarse el libro de Keynes, la teoría general. En 1929 hay una crisis, lo que se llama la Gran Depresión, una crisis de Estados Unidos, que es importante analizar y estudiar, ¿no? También a lo largo de los años hubo diferentes crisis mundiales, ¿no? Crisis general, la crisis del petróleo, la crisis de México, la crisis asiática, etcétera, ¿no? Básicamente, inclusive esta crisis que hemos vivido, básicamente del COVID también a lo largo de los años va a ser estudiada, ¿no? Que cómo afectó a las economías mundiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, el PBI del 2020 cayó 11%, ¿no? Igual las economías del resto del mundo cayeron su PBI, el único país que no logró caer su PBI fue China, ¿no? Entonces, esas crisis a veces hay que conocerlas para ver cómo a lo largo de los años ha podido afectar a los diferentes países, ¿no? Un poco de historia, la inflación está dada por el aumento del general del nivel de precios, ¿no? Generalmente la inflación se dice que es la grasita que dinamiza la economía, ¿no? Pero esa grasita no tiene que ser mucho, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la historia del Perú vamos a ver que en lo que refiere a inflación, como les mencioné en la época de Alan García, del año 1985 al 90, la inflación ya no se llamó inflación, sino se llamó hiperinflación, ¿no? Porque la inflación llegó a ser más de 7.000%, ¿no? ¿Se imaginan tanta inflación? Porque a veces se dice que la inflación afecta más a las familias más humildes, ¿no? Que no tienen tantas posibilidades de sustitución de los bienes, ¿no? Vamos a ver un poco también de historia, lo que se llama la diferencia entre PBI nominal y PBI real, que seguramente ustedes ya lo han revisado en el curso de Economía General, y el tema del deflactor del PBI, ¿no? Deflactor del PBI, para tener otra medida de inflación, ¿no? Este punto es donde les mencionaba la diferencia entre los cursos, los temas que ustedes vieron, ¿no? De microeconomía y macroeconomía. La parte de microeconómica, que también es importante conocerlo, van a llevar el siguiente ciclo, me parece que llevan el curso de extensiones microeconómicas, donde van a profundizar diferentes temas de estructuras de mercado, ¿no? La parte de la microeconomía estudia básicamente cómo se comportan los agentes individuales, el hogar, la empresa, ¿no? Aborda los equilibrios parciales, cómo se determinan los precios y las cantidades de mercados individuales. No hay agente con poder político, ¿no? No hay, digamos, lo que ustedes han aprendido en la maximización de la utilidad del consumidor, donde tiene su curva de diferencia, su restricción presupuestaria, las condiciones de tangencia, etcétera, condiciones de primer orden. Ahí no hay el Estado, ¿no? No está el Estado. Entonces, en el curso, bueno, en el tema de macroeconomía es donde ya, digamos, aparece el gobierno o el Estado, que también tiene un rol importante en la economía, ¿no? En lo que refiere a macroeconomía, estudia cómo se comportan las economías agregadas, ¿no? Ya no hay un solo mercado, sino es la economía como un todo, ¿no? Todos los hogares, todas las empresas y sus interacciones con los mercados, ¿no? Aborda el equilibrio general, cómo se determinan simultáneamente los precios, y ya no solamente, por ejemplo, el precio del pollo o el precio del arroz, sino el precio general, ¿no? El índice precio al consumidor, ¿no? Y las cantidades de todos los mercados. Comprende el contexto político y la economía, sindicatos, patronales, también el tema, digamos, de las AFPs, también se puede estudiar, el tema, digamos, del tipo de cambio, el tasa de interés, el split financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente es lo que se puede ver diferenciar en los cursos de micro y macro, ¿no? En la parte, otra parte, digamos, que no le he puesto aquí, que es básicamente la parte computacional, ¿sí? La computación entra bastante aquí en la macroeconomía, no tanto en la microeconomía, ¿no? En ambos, digamos, hay un fuerte rol matemático, pero en la parte de macroeconomía entra bastante el tema de la computación, ¿no? Porque se hacen modelos macroeconómicos computacionales, lo que se llama, digamos, modelos RBC, modelos ESG, donde básicamente agarramos o se agarra series macroeconómicas y se pone a la computadora para simular el comportamiento de la economía de estas variables
macroeconómicas. Eso ya lo van a ver, si, digamos, en cursos más adelante, ¿no? Pero básicamente quería mencionarles que efectivamente es lo que actualmente se logra utilizar, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central utiliza bastante la programación, utiliza bastante la simulación, y para ello hay lenguajes de programación que les voy a mencionar más adelante, ¿ya? Entonces, bajo esta pequeña introducción, vamos a ya clasificar, a comprender qué es la macroeconomía. Ya vimos que era el macroeconomista, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, de definir qué es macroeconomía, vimos que hay una persona que se llama macroeconomista que se encarga de ver diferentes temas globales, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, ahora podemos ver y definir qué es la macroeconomía. A ver, alguien que desee participar de lo que pudo, digamos, aprender en el curso de economía general, entonces, ¿qué es la macroeconomía? Y por qué es importante, digamos, aprender y conocer. ¿Algún comentario? Bueno, aquí, bueno, revisando un poco el chat, Gabriel también. A ver, Alex, sí. Sí, en términos generales, se podría decir que la macroeconomía son los comportamientos de la economía en, en conjunto, en términos global. Exacto, exacto, ¿no? Ya no hay un solo mercado, y ya no hay, digamos, un mercado de, no sé, de arroz, un mercado de papa. No, ahora es simplemente, como dice Alex, es un mercado global que representa toda la economía, en este caso la economía peruana, ¿no? Y para ello, digamos, hay un tema o definición de la palabra de agregación, ¿no? Lo que se llama agregados macroeconómicos, ¿no? Muy bien, Alex. ¿Alguien más? ¿Alguna participación? Vamos a anotar la participación de Alex. ¿Alguien más que desee participar? Recuerden que siempre toda participación se anota, ¿no? ¿Alguien más que quiera definir macroeconomía? Álvaro. Podría agregar, profesor, que su fin es el estudio de los fenómenos económicos que afectan a todo un país o el mundo, como son el caso de la pobreza, inflación, desempleo, entre otros. Exacto, ¿no? Muy bien, Álvaro, ¿no? Efectivamente, no hay, digamos, ciertos temas importantes que los países tienen fin primordial erradicar, ¿no? La pobreza, digamos, sigue presente en pleno, digamos, 2022, ¿no? Y más aún que todos hemos podido vivir, la pandemia, digamos, ha hecho ver que todavía, digamos, las brechas entre diferentes sectores económicos es amplia, ¿no? Y siempre, digamos, vamos a tratar de cerrar, pero igual hay pobreza, hay, digamos, desempleo, hay bastante inflación. Hoy en día, por ejemplo, ya estamos viendo que ciertos productos básicos están por encima, ¿no? Básicamente un ejemplo básico les digo, ¿no? Hace, digamos, cuando yo era niño, básicamente hace 25 años por ahí, el pan, por ejemplo, costaba 10 céntimos, ¿no? O inclusive había panes que vendían 2 por 10 céntimos, ¿no? Hoy en día, digamos, uno cuando revisa cuánto es el pan, bueno, está 30 céntimos, 3.5. Entonces, ven que a lo largo de los años hay un factor que se infla, ¿no? Que es, digamos, los precios de los productos, ¿no? ¿Y por qué se infla? ¿Por qué, digamos, los precios no tienden a la baja? Eso también vamos a explicar a lo largo del curso, ¿no? Porque algunos precios son fijos y otros precios son flexibles, ¿no? Porque otros precios, digamos, se acomodan rápidamente, mientras otros precios no se acomodan rápidamente, ¿no? Entonces, eso es importante, como dice Álvaro, conocer también ciertos puntos importantes. ¿Alguien más, amigos, que quiera comentar? Pablo, a ver si tienes audio. Eh, Ahora sí me escucha. Sí, sí, ahora sí te escuchamos, Pablo. Bueno, la macro está encargada de analizar los comportamientos, como ya mis compañeros lo habían dicho, como el desempleo, la inflación, y además también analizar el comportamiento o el vínculo que tiene nuestro país con otros países, ¿no? Con el exterior. Exacto, ¿no? Exacto, Pablo, muy bien, ¿no? Hoy en día, digamos, estamos viendo que hay un tema, digamos, bélico entre dos países que uno podría pensar, ¿no? ¿En qué nos podría afectar, digamos, como estamos aquí en Perú, América del Sur, en qué nos afecta que Rusia y Ucrania tengan, digamos, problemas, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces, como ven, todos los mercados financieros, sobre todo, están simultáneamente conectados, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, le dio restricciones ya a la economía rusa
hay un desplome de su valor de la moneda, ¿no? Entonces vamos a ver también al momento que revisemos el modelo de Mandel-Fleming, vamos a ver cómo al momento de abrir la economía existen variables como el tipo de cambio, la tasa de interés que afectan a la economía nacional, ¿no? No solamente a Perú, sino a todas las economías del mundo, ¿no? Recuerden que todas las economías están de una u otra forma interactuadas, ¿no? O dependientes, ¿no? Dependiendo, digamos, en gran medida si un país tiene gran apertura macroeconómica, bueno, gran apertura, digamos, al comercio internacional, ¿no? El año 2000, por ejemplo, 6, 2007, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos también logró afectar al Perú, la crisis, digamos, de España también, el 2018, 2008, perdón. Entonces, todas las economías hoy en día están interactuadas, ¿no? Lo que le afecta, digamos, a Estados Unidos también nos afecta a nosotros, pero hay veces, muchas veces no sea lo contrario, lo que nos afecta a Perú no le afecta a Estados Unidos, porque básicamente depende, digamos, del tamaño de la economía de cada país, ¿no? Hay economías principales, digamos, lo que le puede afectar a China también nos afecta a nosotros, pero lo que nos afecta a nosotros no le afecta a China. Entonces, vamos a ver cómo los países, sobre todo también tiene, en el caso de Perú, que tenemos gran participación sobre materias primas, ¿no? Recuerde que nuestro grueso, digamos, nuestra fortaleza como países, digamos, se exporta materias primas, ¿no? No hay un tema de industrialización como si lo tienen ciertos países, ¿no? Entonces, es interesante, como dice su compañero Pablo, la interacción con las economías internacionales. Gracias, Pablo. Listo, entonces seguimos aquí. ¿Qué es la macroeconomía? Bueno, analiza la interacción entre cuatro mercados agregados importantes, ¿no? Son, digamos, temas que ustedes lo han visto, ¿no? En la parte, digamos, del mercado de bienes, donde nace o surge lo que se va a llamar el modelo IS, ¿sí? El modelo IS. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra IS o de dónde sale la palabra IS? ¿Recuerda IS qué es? ¿Qué abreviación o es o a qué hace referencia? A ver, un poco repasando de lo que vieron en Economía General 2 o segundo ciclo. ¿Sí? El mercado de bienes y servicios, bueno, donde nace la curva IS, hace referencia a que la palabrita IS es igual a inversión y la palabrita S es igual a ahorro, ¿no? Es el equilibrio donde ustedes pudieron aprender, ¿no? La inversión tiene que ser igual al ahorro en una economía cerrada. De esto nace la curva IS, ¿no? La relación inversa que existe entre la tasa de interés y la producción. El mercado de dinero y mercado financiero, ¿no? Aquí nace la curva LM. ¿Alguien recuerda a qué hace referencia L y a qué hace referencia M? Creo que tiene su micro prendido. A ver, alguien más o menos recordando a qué hace referencia la palabra L y a qué hace la palabra M del mercado de dinero o mercado monetario. ¿Sí? Básicamente es que L hace referencia a la liquidez, o lo que se llama la demanda de dinero, y M hace referencia a money, dinero, o lo que es la oferta monetaria. Esto lo vieron, digamos, en su curso de Economía General 2, ¿no? Aquí vamos a agregar mercado de divisas, aquí está, digamos, el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio, la tasa de interés internacional, etcétera, ¿no? La balanza de pagos, etcétera, ¿no? Viendo, digamos, la economía. Y el cuarto mercado es el mercado laboral, ¿no? El mercado de trabajo, ¿no? Donde estará el desempleo, donde estará, digamos, el salario mínimo, porque, digamos, se discute que el salario mínimo debe incrementarse, ¿no? ¿Ustedes están a favor o en contra de que el salario mínimo se incremente? A ver, un comentario. ¿Están a favor o en contra de que el salario mínimo se incremente? Recuerden participar, amigos. Es muy importante que ustedes participen para que interactúen con el curso, ¿no? Y toda participación siempre es anotada. A ver, ¿por qué creen que el salario mínimo debe aumentarse? ¿O no debe aumentarse? A ver, Alex. Creo de que el problema del salario mínimo es de que cada año se incrementa la inflación. Al incrementarse la Ya, inflación, el valor real del salario claro, del salario mínimo legal, cada año se va desvalorizando. Sin embargo, también cabe indicar de que se tendría que armar un plan presupuestario sobre si aumentar o no. En cambio, hay otras posiciones, otras perspectivas que apuntan a que no debería haber un sueldo mínimo legal, sino de que este dinero que ganan las personas
debería de ser regularizado, claro, por el Estado, de alguna otra manera, como supervisor, pero en sí eh, guiado por el libre mercado, entre la oferta y la demanda laboral. Sí, muy buen análisis, Alex. Muy buen análisis. Vamos a complementar lo que has mencionado. Álvaro. Sí, profesor, yo diría que ahorita en esta situación todavía no creo que sea lo más óptimo. Y en todo caso, si más adelante se quisiera aumentar el salario mínimo, tendría que hacerse con mucho cuidado, porque muchas veces decimos, las grandes empresas les sobra el dinero y pueden aumentar el salario de sus trabajadores. Pero acá en el Perú la mayor cantidad de empresas son MIPES, pequeñas empresas, microempresas, donde son empresas que han optado por ser formales, pero si tú le aumentas ese salario mínimo, son costos que ellos van a tener que asumir y encima recién estamos saliendo de la pandemia, recién estamos recuperándonos económicamente y eso le va a afectar bastante. Y va a obligar tal vez a muchas empresas pequeñas a volverse informales y eso es lo último que queremos. Muy bien, Álvaro. Excelente punto, ¿no? Excelente comentario de Alex y Álvaro. Vamos a ver cómo comentar, digamos, ambas opiniones, ¿no? Lo que refiere a Alex, es cierto lo que menciona, ¿no? Por ejemplo, Alex dice que se puede incrementar el salario mínimo, porque hay un tema, digamos, de salario real, ¿no? Alex habla de salario real. ¿Qué es el salario real? Básicamente es el salario nominal dividido sobre el nivel de precios que hay en la economía, ¿no? Tú puedes ganar, digamos, 1.000 soles, pero si el nivel de precios es elevado, esos 1.000 soles no te alcanzan, ¿no? Como vimos el tema del pan, si incrementa, digamos, el precio, entonces uno podría consumir menos pan realmente, ¿no? Su poder adquisitivo, digamos, baja cuando se incrementa el nivel de precios, ¿no? Entonces, lo que hace, digamos, los trabajadores, lo que hacen los sindicatos, digamos, es exigir, digamos, el aumento del salario, ¿no? Del sueldo que le pueda pagar, ¿no? A fin de, digamos, de compensar este incremento del nivel de precio, ¿no? Mientras los productos se hacen más caros, necesitamos más ingresos o más salario para poder compensar o contrarrestar ese incremento de los precios. Entonces, existe lo que se llama salario real. También Alex menciona el tema, digamos, que si alguien le pregunta, ¿estás a favor o en contra del incremento del salario mínimo, ¿no? Depende, ¿no? Por ejemplo, son buenas, como había los principios de la economía, ¿no? Son buenas noticias para algunos y malas noticias para otros, ¿no? Son buenas noticias para el trabajador, porque digamos, cualquier trabajador siempre va a estar a favor de que se le incremente, digamos, el precio, el salario, ¿no? Entonces, ¿y quién estaría en contra? Como dijo su otro compañero Álvaro, en contra estarían los empresarios, porque para ellos significa un mayor costo por pagar por un insumo, digamos, de trabajo, que en este caso es la fuerza laboral, ¿no? Entonces, su primer compañero también menciona el tema, digamos, que algunos economistas dicen que el salario o el salario mínimo no tendría que establecerse, sino que también tendría que ser la interacción entre dos fuerzas, la oferta y demanda, ¿no? Que sea el mismo mercado que ponga el punto de equilibrio cuánto debería ser el salario mínimo, ¿no? De seguro que el salario mínimo también genera externalidades, porque hay trabajadores que no deberían ganar ese precio, hay otros trabajadores que deberían ganar un poco más, pero dado que se establece legalmente el salario, digamos, genera también externalidades, ¿no? Hay trabajadores que se benefician, pero hay trabajadores que se perjudican, ¿no? No, digamos, el salario mínimo no es la interacción entre la oferta y la demanda, ¿no? Simplemente es un salario que se estudia y se pone, establece, y sobre eso tendrían que pagarse las empresas formales, como dijo su compañero, segundo compañero. Entonces, aquí hay diferentes puntos de vista, ¿no? Recordemos también los principios de la economía, que hablando de dos economistas no se puede, digamos, llegar a un punto, porque cada uno de ustedes, de economistas, tiene un punto diferente de ver de las cosas, ¿no? Por ejemplo, su primer compañero vio la parte del salario real, su segundo compañero vio la parte formal, la parte, digamos, donde incrementar el salario significa un costo para las empresas, ¿no? También disgregó o separó los diferentes tipos de empresas, ¿no? Empresas, digamos, nosotros en economía o teoría económica vamos a ver, digamos, de forma general, pero en la vida real, las empresas, como dijo el compañero, tienen diferentes categorías, ¿no? Son micro, medianas, pequeñas, grandes empresas, y dependiendo qué tipo de empresas estemos viendo, ellos tienen diferentes formas de actuar, ¿no? Significa mayor costo para las microempresas incrementar el salario mínimo, pero para las empresas grandes no tanto, ¿no? Porque tienen ellas liquidez, tienen solvencia, ¿no? Entonces, siempre hay que ver un tema de diferentes puntos de vista, ¿no? Muy bien para ambos de sus compañeros. Me parece que alguien levantó la mano, a ver, Paulo y Joel, a ver, Paulo. Profesor, si no me equivoco, en el 2021 eh, el Premio Nobel de Economía fue entregado a tres economistas, ¿no? Y uno, que es David Carr, habló sobre el impacto del aumento de los sueldos, si no me equivoco.
Sí, muy bien, sí. Efectivamente, ¿no? El año pasado, 3 economistas, uno de ellos, como menciona el compañero, se le dio el premio de Nobel de Economía por sus aportes o investigaciones al salario mínimo, ¿no? Donde él menciona que efectivamente el salario mínimo no altera, digamos, la estructura de mercado, ¿no? Los otros economistas, como Guido Ivens, hace referencia a temas de aportes de la econometría, que vamos a ver, digamos, a lo largo del curso. Joel, sí, Joel, levantaste la mano. Joel David. Sí, ¿qué tal? Buenos días. No sé si me Sí, escuchan. sí, te escuchamos, Joel. Ya, ¿qué tal? Bueno, yo estoy de acuerdo con Alex en la premisa de que depende, ¿no? Depende de las circunstancias. Pero podríamos definir dos aristas importantes aquí, ¿no? Una cosa es la oferta y la demanda, que puede ser un factor importante para determinar el sueldo, pero acompañado a eso, podríamos también incluir la determinación o la regulación del Estado, ¿no? Para que no se cometan excesos, ¿no? Por lo que reclamó en la Revolución Industrial, lo que vio Marx, ¿no? En Inglaterra, me parece. Sí, exacto. El tema de plusvalía que mencionaba Marx también. Ah, muy bien, Joel. ¿Alguien más, amigos, que quiera comentar? Listo, muy bien. Gracias por los comentarios. Recuerden que todo comentario siempre está siendo considerado y anotado. Entonces, vamos a un ratito minimizar esto de aquí. Ya. Entonces, vimos que existen 4 mercados importantes que vamos a revisar a lo largo del curso. En lo que refiere a macroeconomía, explica cómo se determinan los precios y las cantidades de un mercado en interacción con otros, ¿no? Considera diferentes periodos de tiempo para el análisis, ¿no? A diferencia de microeconomía, aquí hay diferente conceptualización del tiempo, ¿no? Hay un tema de corto, largo plazo, algunos le insertan uno más, que sería el mediano plazo. En la parte de los ciclos económicos, es, digamos, lo que se realiza siempre en el corto plazo, ¿no? El PBI, como vamos a ver la definición ya en la siguiente clase, tiene diferentes valores cada año, ¿no? Estos movimientos donde el PBI puede estar por arriba o por abajo, esto es lo que se llama los ciclos económicos en el corto plazo, ¿no? Siempre hay fluctuaciones del PBI, hay un tema de expansión, de recesión, ¿no? Pero a lo largo, digamos, de ver todo el PBI en su conjunto por el tiempo, vamos a ver que en temas de largo plazo hay un tema de crecimiento económico. Aquí en crecimientos económicos está un premio Nobel también famoso que se llama Robert Solow, 1957, su teoría, digamos, su paper de una contribución al crecimiento económico. 30 años después, en 1987, se le da el premio Nobel. También, digamos, en la macroeconomía se separa en diferentes, digamos, ramas, ¿no? Temas de crecimiento económico, temas, digamos, de comercio internacional, que básicamente es macroeconomía, temas, digamos, de la deuda pública, entre otros temas que vamos a ver a lo largo del tiempo, ¿no? Deuda pública, por ejemplo, un gran aporte de Robert Barro, ¿no? Tema de la deuda pública, ¿no? Siempre, digamos, ha existido 2 escuelas clásicas en lo que refiere a la macroeconomía, ¿no? 1900, recuerden las fechas importantes, ¿no? 1936 nace la publicación de John Maynard Keynes, la teoría general, ¿no? Que básicamente es una crítica a lo que había hasta ese momento, que eran los economistas clásicos, ¿no? David Ricardo, John Stuart Mill, etcétera, ¿no? Y esta diferencia básicamente son diferentes posiciones o diferentes puntos de vista de ver la economía, ¿no? En macroeconomía hay 2 formas opuestas de analizar las cuestiones macro, ¿no? Macroeconomía keynesiana y la macroeconomía clásica, ¿no? ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque, digamos, tienen diferentes puntos de vista de analizar las cosas, ¿no? Precios flexibles, precios rígidos, intervención del gobierno versus no intervención del gobierno. Keynes menciona que debería estar, digamos, el Estado impulsando la inversión. Los economistas clásicos mencionan que no, que la economía se regula sola. Existe lo que se llama la ley de Say, que básicamente lo que dice es que la oferta crea su propia demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Parten de diferentes suposiciones cruciales, ¿no? Los mercados funcionan perfectamente bien, lo que dicen los macroeconomistas clásicos, ¿no? O los economistas clásicos. Los mercados muestran grandes imperfecciones, por lo tanto necesitan regulación. Eso es lo que menciona Keynes, ¿no? Mercados perfectos, los agentes tienen información imperfecta de la situación actual y la que sucederá en futuro. Los agentes no cometen errores de cálculo ni de previsión. Ningún agente tiene poder de mercado.
sin monopolios y rigidez de precios, pero vemos que dependiendo de la estructura de mercado que vayamos a analizar, existe, digamos, un monopolio. Uno puede, digamos, en la parte, todavía no he visto, me parece que última semana o último mes creo de micro, uno ve en el tema de monopolio, pero extensiones micro ya se ve, digamos, a profundidad todo lo que se refiere a estructuras de mercado, ¿no? Uno podría pensar que el monopolio es malo, ¿no? Pero dependiendo de qué monopolio, ¿no? Existen lo que se llama monopolios naturales, donde efectivamente es eficiente, que solamente una empresa esté operando en el mercado, ¿no? Por ejemplo, un monopolio natural, algún ejemplo que alguien me pueda dar. ¿El agua, profesor? Exacto, ¿no? El agua es, digamos, el ejemplo clásico de un monopolio natural, ¿no? Porque uno podría decir, ¿por qué solamente hay una empresa? ¿Por qué no hay una libre competencia entre varias empresas? Porque se imaginan que las pistas estén llenas de huecos donde, digamos, cada empresa pueda armar su red de tuberías, no es eficiente. Por lo tanto, es eficiente que solamente una empresa opera en el mercado, pero esa empresa tiene que estar regulada, ¿no? Existen diferentes entes reguladores de acuerdo a cada sector económico, ¿no? La telefonía, está OCITEL, el tema de puertos, está OCITRAN, temas de energéticos, está OCINERMIN, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se llama todos los ositos, OCITRAN, OCINERMIN, etcétera, se le llaman los ositos. También está el tema, digamos, de INDECOPI, el tema de la regulación, de la competencia y patentes e invenciones, ¿no? Diferentes respuestas sobre política económica tienen, digamos, los economistas keynesianos y los economistas clásicos, ¿no? Los clásicos dicen que la política económica activa es indeseable, ¿no? Reduce el bienestar. La economía tendría que regularse solo por la interacción de dos fuerzas, oferta y demanda. Los keynesianos dicen que las fallas de mercado o las externalidades que hay en la economía son generalizadas y requieren una intervención pública activa, ¿no? Para impulsar el bienestar social. Son diferentes puntos de vista que existen en la economía o específico en la macroeconomía para ver diferentes puntos o diferentes temas. Las dos escuelas principales, bueno, esto está aquí, ¿no? Menciona que hay agentes privados, ¿sí? Que son básicamente los hogares o las familias, ¿sí? Las empresas, digamos, recuerden su flujo circular de la economía, ¿no? Las familias dan a las empresas fuerza laboral y las empresas, a cambio de comprar esa fuerza laboral, les da ingresos. En el otro lado, las familias van al mercado a comprar productos y las mismas empresas van a ese mercado a vender los productos, ¿no? Eso es lo que se llama la economía circular, ¿no? También, digamos, podemos insertar esa economía los bancos, el dinero, ¿no? La creación del dinero, porque es importante el dinero, cómo surge el dinero, no solamente el dinero a lo largo de la historia, es las monedas y billetes. Por historia se conoce que diferentes objetos inclusive hicieron el rol de dinero, la creación de las instituciones financieras, el tema, digamos, de activos, por qué existe tasa de interés, digamos, pasiva y activa, por qué hoy en día, digamos, sacar un préstamo, un crédito es caro, por qué no se puede regular eso, porque no hay tanta competencia de bancos, etcétera, ¿no? Toda esa interacción también lo vamos a aprender a lo largo del curso. Agentes con poder político, el gobierno, ¿no? El Estado, la variable G, ¿no? Eso, digamos, básicamente el principal aporte de Keynes es que menciona que el gobierno debería ser un ente que esté constantemente supervisando la economía, ¿no? Para que pueda controlar o regular las fallas de economía que pueda existir. Y también la presencia del Banco Central, uno podría pensar, ¿por qué solamente hay un Banco Central? ¿Por qué no hay varios bancos centrales? ¿No? Porque, digamos, todos los problemas que existen en el Perú no se soluciona emitiendo, digamos, monedas y billetes, ¿no? Vamos a ver un tema, digamos, de la autonomía del Banco Central. Casi todos los países en el mundo tienen su Banco Central autónomo, donde esté independientemente de la parte fiscal o la parte del gobierno, ¿no? ¿Qué mecanismos tiene el Banco Central para, digamos, regular la economía? Su principal fuerte o instrumento es la tasa de interés referencial, por qué el Banco Central controla el tipo de cambio, por qué, digamos, no deja flotar el tipo de cambio por oferta y demanda, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de los sindicatos y asociaciones patronales, abriendo la economía, vamos a ver agentes extranjeros, el tema, digamos, de tipo de cambio, tema de tasa de interés internacional, tema de exportaciones, tema de importaciones, cómo se relaciona, digamos, el tipo de cambio con las exportaciones. Hay diferentes, digamos, definiciones que vamos a aprender a lo largo del curso. Por ejemplo, la curva J, vamos a ver qué es la curva J, qué es el efecto Marshall-Lerner, diferentes, digamos, definiciones que vamos a ver a lo largo. Datos de actualidad macroeconómica. Generalmente, cuando ustedes quieran ver diferentes
datos o series estadísticas, la primera fuente principal son dos, ¿no? El Banco Central y el INEGI, ¿no? El Banco Central básicamente todo lo que refiere temas macroeconómicos. En el INEGI también existen temas de series macroeconómicas, también de temas de microeconomía, ¿no? Encuestas, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen la presentación. Cuando le den clic aquí en el icono de PBI, les va a, digamos, llevar a la página de estadística del Banco Central. Por ejemplo, este es el PBI a lo largo básicamente de toda la historia del Perú, desde 1922 hasta la fecha actual, ¿no? Del año pasado, ¿no? Una serie, digamos, anual, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, la serie del PBI es creciente, ¿no? Bueno, hay una parte, digamos, donde es tendida, ¿sí? Pero básicamente a partir de los 90, la pendiente cambia y es una pendiente creciente, ¿no? De la serie del PBI, ¿no? Aquí, cuando veamos a analizar también la parte de la siguiente clase, la definición de PBI, existe lo que se llama en el PBI, el caso peruano, 20 años de pérdida, ¿no? 20 años de pérdida, ¿no? Estos 20 años de pérdida básicamente son de la década de 70 hasta el 90, ¿no? Como ven aquí, casi es el mismo PBI, ¿no? Casi es el mismo PBI, entre el 70 y el 90. Y es lo que se llama que el Perú perdió 20 años de crecimiento, ¿no? ¿Se imaginan que en 20 años de crecimiento el PBI no ha crecido? Eso es el caso peruano, ¿no? En 20 años no hemos crecido el PBI. ¿Y por qué es importante el PBI? ¿Qué es la descripción del PBI? Que vamos a revisar la siguiente clase, que básicamente es el valor monetario de todos los bienes finales que produce una economía en un determinado periodo de años, ¿no? Hay un concepto también, lo que se llama el PBI per cápita, que básicamente es dividir todo el PBI que existe, o la torta, entre todos los peruanos, ¿no? Entonces, como ven aquí, un tema interesante es que existe en el Perú 20 años de cero crecimiento, ¿no? 20 años, ¿no? A partir, digamos, ya de los años 90, como ven, ya la pendiente del PBI es creciente, ¿no? Diferentes gobiernos, ¿no? Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski, etc. Entonces aquí ven un pequeño huequito, una pequeña caída. Bueno, esto ya también, ya sabes, producto de qué, ¿no? ¿Producto de qué creen que sea esta pequeña caída de la tendencia del PBI peruano? Álvaro. Profe, yo leí algo al respecto, que durante el 70 se llamó algo de la década perdida en América Latina, Exacto, que se exacto. sucedió porque la sustitución por importaciones fracasó, Exacto. llenó de mucho, de deuda externa a varios países de América Latina, y a partir de los 80, 85 dio un cambio hacia abrir los mercados internacionales, venta de los servicios públicos. Y por ejemplo, el Perú en el 90 con Fujimori recién dejó de atrás Sí, muy bien Álvaro, muy bien, exacto. Lo que mencionas, por ejemplo, Álvaro menciona lo que se llama ICI. ¿Alguien recuerda ICI? Bueno, es la industrialización de sustitución de importación, ¿no? Lo que pasa es que muchos presidentes a lo largo de la historia han tenido diferentes ideas de mejorar, digamos, la economía peruana, ¿no? Y este modelo ICI, que básicamente era dejar de importar productos y decir que la economía peruana podía llegar a producir esos mismos productos, ¿no? Se imaginan que ya no importemos carros y nosotros como peruanos o como economía nos dediquemos a producir carros, sí podríamos hacer, pero lamentablemente no tenemos tecnología, ¿no? La tecnología juega un rol importante, ¿no? No solamente basta tener con la materia prima, sino basta tener con tecnología, capacitación, bueno, profesionales, ¿no? Entonces, este modelo económico de industrialización, de sustitución de importaciones, fracasó, ¿no? Por lo tanto, como dice su compañero Álvaro, tuvimos en América Latina básicamente una década perdida, ¿no? El caso de Perú ha sido dos, ¿no? Porque del 70 hasta el 90 hemos perdido, digamos, porque hemos tenido diferentes problemas económicos, 85, 90, hiperinflación, terrorismo, digamos, también la reforma agraria, todos estos factores económicos, sociales han logrado afectar la economía, ¿no? Por lo tanto, no hemos crecido. También su compañero menciona que en la década de los 90, con la privatización de principales empresas nacionales, pudimos, digamos, mejorar la economía, ¿no? Y eso se ve claramente aquí en la tendencia del crecimiento del PIB, ¿no? Entre el gobierno de Toledo, por beneficio también de que esos años el precio de los minerales estaba por encima y nosotros como país primario exportador tenemos, digamos, varios minerales que exportamos y eso también ayudó al PBI, ¿no? Y esta caída, como mencioné, se refiere básicamente a la caída de 11% del PBI producto de la pandemia del COVID-19.
Entonces esto también a lo largo, digamos, cuando este PBI vaya, digamos, a crecer 20 años, 30 años, vamos a ver que siempre se va a mantener este pequeño huequito, ¿no? Y esto van a ser materia de historia, ¿no? Ellos dirán, ¿a qué se debió esto? Bueno, van a decir que en el 2020 y 2021 hubo lo que se llama la pandemia del COVID-19 y producto que cayó la economía de varios países, no solamente el Perú, sino de varios países del mundo, ¿no? Tema también otra serie macroeconómica, el IPC, la inflación, ¿no? Como ven este cerrito de aquí, este cerrito de aquí, es gracias a el presidente, ¿quién es? ¿Recuerdan? García. Exacto, muy bien. Primer gobierno de Alan García, el IPC llegó básicamente a casi 8.000%, ¿sí?, de inflación, producto de diferentes factores. El principal factor era que en el gobierno de Alan García se pedía mucho al Banco Central la emisión de monedas y billetes, ¿no? Entonces nosotros sabemos que hay una correlación positiva entre la cantidad de emisión de monedas y billetes con la inflación, ¿no? Después de las reestructuraciones que se hizo en el gobierno de Alberto Fujimori, bueno, básicamente la inflación se ha mantenido estable, menos de 2 dígitos. Este año, por ejemplo, la inflación fue, bueno, el año pasado fue de 6.4, que ha sido la mayor inflación de hace 12 años, ¿no? En el 2008 me parece que la inflación fue 6.6, entonces, no, 6.2. Entonces, vamos a ver qué es importante la presencia del Banco Central, ¿no? El Banco Central que tiene su regla de política monetaria, que quiere decir que la inflación está fluctuando o debe fluctuar, digamos, entre el 2 y el 3%, ¿no? El tipo de cambio también una serie importante porque muchos de los productos que nosotros como país importamos y exportamos están sujetos al tipo de cambio, ¿no? Este año, bueno, el año pasado ha sido histórico porque hemos podido observar que el tipo de cambio ha sobrepasado los 4 soles, ¿no? Históricamente, como ven aquí en esta serie, desde el 94, nunca habíamos llegado a este valor del tipo de cambio. ¿A qué se debe? Bueno, hay factores sociales o políticos internamente, hay factores, digamos, internacionales, ¿no? Lo bueno es que, bueno, estamos viendo una tendencia a la caída del tipo de cambio, ¿no? ¿Y por qué es importante que el tipo de cambio caiga o baja? Porque en este caso está sujeto al tema de las exportaciones e importaciones, ¿no? Se dice que hay una correlación positiva entre cuando el tipo de cambio sube, las exportaciones, digamos, se ven perjudicadas y cuando el tipo de cambio sube, las importaciones se ven beneficiadas. Entonces hay diferentes casuísticas ahí. Vamos a aprender también lo que es apreciación, depreciación, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que a lo largo de los años toda serie macroeconómica tiene diferentes fluctuaciones. Unas crecen, otras decrecen, algunas se mantienen estables, etcétera, ¿no? Bueno, nos queda 15 minutos, vamos a ver si... Un enfoque general, ¿no? Los macroeconomistas tienen un enfoque general para estudiar las cuestiones de interés, básicamente se documentan de los hechos, desarrollan un modelo, al igual que en microeconomía, vieron la conceptualización de un modelo económico, igual pasa en macroeconomía, ¿no? Los economistas toman ciertas características o variables principales para crear un modelo que trate de explicar la realidad. Recuerden que la realidad es tan compleja que no se puede introducir un solo modelo, ¿no? Por eso es que existe la palabrita clásica que los economistas utilizamos, que es ceteris paribus, que básicamente es todo lo demás constante, ¿no? Comparar las predicciones de un modelo con los hechos originales para ver si ese modelo trata de explicar la realidad, ¿no? O al menos predice, digamos, la realidad, ¿no? Usa el modelo para hacer otras predicciones que eventualmente serían probadas, ¿no? Casi todos los modelos pasan por un proceso de testeo que es básicamente validar las hipótesis que tengan, ¿no? Para decir que efectivamente este modelo macroeconómico funciona, trata de predecir las cosas, ¿no? La necesidad de la sencillez en los modelos económicos, ¿no? Una economía de mercado moderna es una estructura enormemente compleja, ¿no? La realidad misma no se puede introducir en un solo modelo macroeconómico, ¿no? Si no, ya todo estaría resuelto, ¿no? Lo que no es así, ¿no? Siempre hay problemas de pobreza, inflación, desempleo, ¿no? Hay miles de empresas, millones de hogares, miles de bienes y precios, hay un gobierno, hay un solo banco central, sindicatos, patrones, un sector externo, donde los países exportan y importan. Todo esto ocurre en 4 grandes mercados en permanente interacción, ¿no? Los agentes son racionales, que quiere decir que los agentes toman toda la información posible para tomar sus decisiones, ¿no? Vamos a ver que hay un concepto, lo que se llama la crítica de Lucas, digamos,
inyección de las expectativas racionales a los conceptos de macroeconomía, que también es totalmente imposible incluir toda esta complejidad en un solo modelo económico, por eso es que hay diferentes corrientes que van a tratar de predecir o de llegar a un punto de explicar la economía, ¿no? La escuela, por ejemplo, el tema del monetarismo de Milton Friedman, el tema, digamos, de los modelos RBC, de los ciclos económicos reales, la crítica de Lucas, vamos a ver diferentes conceptos a lo largo del curso. No, digamos, el día de hoy no van a aprender todo eso, ¿no? Simplemente me les menciono para que ustedes también puedan investigar y revisar, ¿no? Entonces, cualquier modelo macroeconómico es necesariamente un modelo abstracto, ¿no? Simplificación de la realidad económica. No hay un modelo macroeconómico que englobe todo, ¿sí? Siempre utilizamos la palabrita, o como dice nuestro as bajo la manga, que es ceteris paribus, ¿no? Mantenemos todo lo demás constante y tratamos de explicar con las variables que tenemos arriba, ¿no? Pero a pesar de la simplicidad, digamos, un modelo tiene que ser fuerte al momento de predecir las cosas, ¿no? Los modelos no deben omitir rasgos definitorios de esta realidad, ¿no? En aras de la simplicidad, por ejemplo, ¿no? Si los precios son rígidos, parece cuestionable suponer que hay perfectamente flexibilidad del modelo, ¿no? Si los agentes cometen errores al pronosticar el futuro, no es bueno asumir que el modelo, que las expectativas siempre se cumplen, ¿no? Si hay agentes que tienen poder de mercado, se ve mal si el modelo ignora, digamos, la presencia de estas características, ¿no? De los fallos de mercado, de las externalidades, ¿no? No podemos asumir, digamos, que el modelo existe competencia perfecta, sabiendo que nuestra economía está llena, digamos, de monopolios, ¿no? ¿Qué hace un buen modelo? Bueno, buenas suposiciones y buenas prácticas y sobre todo que sea sencillo, ¿no? Vamos a ver a lo largo del curso, vamos a ver siempre diferentes modelos macroeconómicos para estudiar, digamos, el consumo, para estudiar la inversión, para estudiar, digamos, la deuda pública, siempre todo es modelo, ¿no? Modelo intertemporal de consumo, etc. Básicamente, cómo se conceptualiza la estructura de modelos económicos, vamos a ver que hay variables exógenas, variables endógenas y también los parámetros, ¿no? Los elementos y los resultados por lado de las variables endógenas. Las variables exógenas son las independientes y las variables endógenas son las dependientes, ¿no? Vamos a tratar de, al momento de que introduzcamos un par de variables, tratar de explicar el modelo macroeconómico, ¿no? Y lo que nos interesa son los resultados y estos resultados de una u otra manera tienen que ser parecidos a la realidad, ¿no? Listo. En la parte de la bibliografía, de los libros, ¿sí? Aquí, digamos, me he dado el tiempo de crear esta presentación para poder explicarles un poco de cómo, digamos, ha evolucionado la macroeconomía, ¿no? El libro clásico, digamos, como dicen, el libro más vendido en los conceptos de macroeconomía es el libro de Gregory Mankiw, ¿no? También, digamos, el libro de Blanchard es otro clásico, ¿no? Oliver Blanchard, que es un economista del MIT, fue, digamos, presidente del Fondo Monetario Internacional, Gregory Mankiw es de Harvard, el libro, digamos, este tercer libro, que, bueno, como vuelvo a repetir, al alumno o alumna que logre sacar el mayor, digamos, la mayor nota, le voy a obsequiar este libro de Rudy Dorguch, ¿sí? Otro clásico también, Rudy Dorguch. Este economista es de Sat Larraín, que es, digamos, un economista chileno. Macroeconomía también es muy bueno. Este economista que es José de Gregorio, también chileno, este libro es el libro, digamos, de cabecera del curso, Macroeconomía, Teoría y Políticas, es muy bueno. Este libro vamos a utilizarlo también, pero como habíamos mencionado al inicio de clase, no vamos a seguir, vamos al pie de la letra, vamos a ver que podemos tocar diferentes temas que es, digamos, importante que lo puedan revisar. Entonces, en esta parte, digamos, en este primer nivel, le he puesto, digamos, el nivel básico de los conceptos de macroeconomía. Este segundo nivel sería el nivel intermedio, ¿no? Los libros, digamos, de Jong, el libro de Félix Jiménez, por ejemplo, este libro de macroeconomía, digamos, es muy bueno porque, digamos, hace todos los conceptos, digamos, en notación matricial, ¿no? Todo el modelo ISLM en notación matricial. Otro libro de cabecera es este libro, digamos, de Steven Williamson, que es macroeconomía. También en este mismo nivel se encuentra el libro de Robert Barro, ¿no? Robert Barro. En este tercer nivel ya, digamos, son libros de macroeconomía avanzada, ¿no? El libro de Romer, el libro de Argandoña, el libro de Thomas Sargent, Premio Nobel de Economía, tiene su libro que se llama Teoría de Macroeconomía Dinámica, tiene también Thomas Sargent otro libro que es, digamos, Macroeconomía Recursiva, y hay otro libro de Robert Lucas, que se llama Economía Dinámica Recursiva, ¿no? Básicamente estos últimos libros que he mencionado, digamos, es full matemática, ¿no? Y aparte, digamos, de la matemática, Thomas Sargent, por ejemplo, en su libro de Macroeconomía Recursiva, ya le inserta conceptos de programación, ¿no? Lo que pasa es que
muchos de estos conceptos que nacieron en la década de los 80 de macroeconomía, digamos, utilizando bastante matemática. Cuando hablo de matemática en estos conceptos, va a ver lo que ustedes van a aprender este ciclo en el curso de ABI1, ¿no? Que es ecuaciones diferenciales, en diferencia, en economía matemática ya aprenderán lo que es programación dinámica. Todos esos conceptos que son matemáticos se fueron introduciendo a lo largo del tiempo en la parte de la economía, ¿no? Por eso es que en la parte, digamos, avanzada del tema de macroeconomía, ya es, digamos, puras matemáticas donde uno puede introducir y explicar diferentes modelos, ¿no? Aquí he puesto en esta última diapositiva lo que se llaman los skills o habilidades, ¿no? Lo que pasa es que los economistas no solamente, digamos, estamos frente a la computadora para poder aprender algo. Nosotros necesitamos herramientas, ¿no? Y esas herramientas ya, digamos, se han incorporado también a lo largo de los años, ¿no? Los economistas que inicialmente éramos teóricos, con el pasar de la tecnología, con el avanzar de los años, digamos, se crearon varios programas, ¿no? Y esos programas ayudan, digamos, a explicar o a simular, digamos, diferentes comportamientos de las series, digamos, económicas o macroeconómicas, ¿no? Hay un concepto, un curso que ustedes van a llevar que se llama econometría, que básicamente es la fusión de tres cosas, ¿no? La teoría económica, la matemática y la estadística, ¿no? Y esas tres cosas, digamos, tienen que palparse en lo que se llama econometría, pero para econometría necesitamos un programa. Y ese programa es, digamos, un lenguaje de programación que facilita, ayuda, digamos, a estimar, a pronosticar, ¿no? A lo largo, digamos, de lo que uno como economista ha visto, existen dos software clásicos que, digamos, son útiles para lo que es econometría, que es Stata, que es eViews, ¿no? Básicamente estos programas de aquí, Stata y eViews, digamos, no son gratis, ¿sí? No son gratis, digamos, se paga, pero bueno, se pueden conseguir tranquilamente, ¿no? También otro lenguaje para macroeconometría, o lo que se llama, digamos, modelos de equilibrio general, que básicamente es macroeconomía computacional, y hay un lenguaje, un programa que se llama MATLAB, ¿no? Que también es, digamos, tiene precio, ¿no? No es gratis, y sobre todo que pesa bastante también, entonces hay que tener cuidado al momento de instalar. Pero en esta corriente que se llama la corriente del open source, que básicamente son lo que es software libre, que básicamente es que tú puedes adquirir cualquier software, pero sin pagar un sol, pero podrías tener la licencia original. Y esa corriente, digamos, está aquí, estos lenguajes. Un lenguaje que es R, que básicamente ayuda para toda la parte de estadística. Otro lenguaje que se llama Python, que está hoy en día muy popular, seguramente lo han escuchado, lo han visto en el Facebook, siempre, digamos, una publicidad de Aprende Python, etcétera. Y otro lenguaje moderno que está hoy en día también, que se llama Julia, ¿no? Entonces, a lo largo de la economía, ustedes como economistas tienen que aprender al menos uno o dos lenguajes de programación, porque uno les ayuda para la parte académica y otro que les ayuda para la parte laboral. No esperen, digamos, los últimos ciclos para poder aprender uno de estos lenguajes, ¿no? Al igual que estos lenguajes también traten de estudiar o mejorar el inglés, porque, vuelvo a repetir, estamos en un mundo competitivo donde mientras más habilidades tengamos o más skills tengamos, nos va a ir mejor en la parte académica y en la parte laboral. Listo, amigos, hemos terminado. ¿Preguntas, consultas, dudas? Por si acaso, estos lenguajes lo van a aprender a lo largo de la carrera, ¿no? La parte de Views, Stata, lo van a ver en el curso de econometría, la parte, digamos, de Python, de Julia o MATLAB, lo van a ver el sexto ciclo, etcétera. Sí, que todo con calma, pero igual lo importante que quería que se lleven era que existen estos programas que, digamos, no les caiga de sorpresa, que traten de aprender. Hay muchos, digamos, videos o tutoriales o algunos ofrecen, digamos, estos cursos donde les va a dar habilidades de programación. Hoy día importa bastante el perfil de profesional del economista, no solamente, digamos, conocer teoría económica, no solamente conocer finanzas de proyectos públicos, privados, sino también aprender a programar. Ustedes cuando en la parte, digamos, que hagan la búsqueda de prácticas profesionales, digamos, les van a pedir esto. Entonces, es buena hora que ustedes vayan aprendiendo para que cuando estén en los últimos ciclos estén listos para entrar al mercado laboral o a la cancha. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, amigos? Preguntas, dudas. Bueno, queda 3 minutos. Dudas, preguntas, comentarios. Sí, Joel. Profesor, disculpe, los modelos matemáticos que nos ha hablado en economía, ¿se basan solamente en las matemáticas o cómo se podría determinar el factor humano, ¿no? Que están cambiantes?
Claro, exacto, Joel, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas al final, digamos, no solucionan las cosas, ¿sí? Simplemente las matemáticas es una herramienta para hacer más formal el modelo. Tiene, digamos, un plus adicional, digamos, que es la predicción, ¿no? Pero la predicción, digamos, a veces no llega a realizarse. Un ejemplo básico que les digo, ¿no? Al comenzar cada año, por ejemplo, el Banco Central hace su estimación con sus modelos econométricos, matemáticos, computacionales, ¿no? Dice que, digamos, en enero estamos y dice, ¿no? El finalizar el año, en diciembre, por ejemplo, el PBI o el crecimiento económico va a ser, digamos, 5%. Pasa, digamos, los meses, en abril dice, no, digamos, voy a ajustar el modelo, ya no va a crecer 5%, sino va a crecer 4%. Pasan los meses, llega agosto, ya no va a crecer 4%, sino he vuelto a estimar mi modelo econométrico, computacional, y ahora va a crecer 3%. En noviembre dice, he vuelto a estimar y ahora la economía va a crecer 2%. Llega, digamos, diciembre y efectivamente creció 2%, y los economistas están felices porque supuestamente ellos han predecido que la economía iba a crecer 2%, pero como si vemos desde el inicio del año, digamos, su estimación no ha sido, digamos, tan eficiente. Y eso es lo que siempre pasa, ¿no? Diferentes entes como, digamos, el Fondo Monetario hacen sus predicciones de cómo va a ir la economía, pero muchas veces a lo largo del año pueden ocurrir diferentes eventos económicos, sociales, políticos, militares, como hoy en día, que hacen que la estimación no sea tan eficiente. Claro que una u otra forma, digamos, se asemeja a ese valor, ¿no? Pero no puede, digamos, es difícil la misma realidad de predecir cuánto podría ser al término del año. ¿No? Lo mismo pasa con el tipo de cambio, ¿no? Digamos, los economistas que decían en diciembre que todo este año, digamos, el tipo de cambio iba a estar superior al 4, digamos, a 4 soles, ¿no? Pero hemos visto que ya en enero, en febrero, digamos, ha caído el tipo de cambio, es ahorita 3,80. Entonces, los economistas también se nos critican, ¿no? Nos dicen, nos comparan que son igual que un grupo, ¿no? Hacen predicciones, pero al final, digamos, no llegan a acertar. Pero, digamos, esa es parte, digamos, de la carrera, ¿no? Lo interesante es que tengamos las herramientas para predecir. Digamos, no vamos a predecir, digamos, que el tipo de cambio va a ser 10 soles, eso tampoco, ¿no? Las predicciones que hacen los economistas tratan de estar, digamos, en lo que se llama en estadística un intervalo de confianza, ¿no? Una fluctuación es una banda donde efectivamente va a fluctuar la variable macroeconómica. Gracias, Joel. ¿Algún otro comentario más, amigos? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué les ha parecido la clase de hoy día? ¿Comentario más, amigos? ¿Preguntas? Bueno, entonces, ha sido un gusto. Para el día lunes, por favor, tomen cualquier libro, sea que tengan disponible a la mano o lo que está en la aula virtual, y lean la parte de los primeros capítulos, ¿no? Todo lo que sea el PBI, que es el PBI nominal, real, deflactor, IPC, los índices, toda esa parte quiero que ya vengan, digamos, conociendo, repasando, ¿no? Para que el día lunes sea mayor interacción sobre ese tema. Estos días voy a realizar la presentación y lo voy a colgar en la aula virtual. No olvidamos, bueno, robándoles un poco de minutos, generalmente se estima, digamos, tener un delegado, una delegada en el curso. No sé si ustedes se logran conocer más, algún voluntario o voluntaria. Profesor, disculpe, ¿la Sí. clase no es hasta las 11 de la mañana? No, hoy día es martes. Martes son de Ah, 8 y ok, 15. ¿verdad? Sí, hasta 10 y Ah, sí, 15. sí, me he confundido. Lunes, Ok, profesor. lunes veo, sí, Sí. no te preocupes. ¿Algún voluntario, voluntaria, delegado, delegada del curso? ¿Ustedes se conocen? Álvaro. Yo, profe. Ya, listo. Y Álvaro. Ahí me escribes al WhatsApp, me dices que soy Álvaro para agregarte, ¿ya? ¿Me puede pasar su número? No. Allá. Ahí en el correo que les envié el día de ayer, ahí está por mi Ah, ya, número de ya. teléfono. Sí, Ah, ya, yo le escribo entonces. listo, ya. Bien, amigos, que tengan un excelente día y repasen para el día lunes. Recuerden, cualquier libro de macroeconomía, los primeros capítulos, temas de PBI, cuentas nacionales, etcétera. ¿Ya? Fuerte abrazo y nos vemos el día lunes. Cuídense. Igual me voy a quedar un par de minutos si por ahí alguien tiene alguna consulta, pregunta o duda. ¿Ya? Con los demás ya nos vemos el día lunes. Profesor, ¿qué tal? Disculpe, por ejemplo, en cuanto a que el modelo es meramente matemático,